Cordial saludo para todas y todos. Reclame y no se deje joder. En el día de hoy haremos el segundo video sobre el tema de las tarifas de energía, como lo habíamos manifestado en el video anterior. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den clic en la campanita y a que al final del video le den me gusta sobre el dedito. Bueno, para iniciar el tema, entonces vamos a recordar dos conceptos que la vez pasada vimos, que hoy están ampliados, que tienen que ver con el tema del costo unitario del kilovatio hora y con el tema de las pérdidas técnicas y las pérdidas negras. En el video anterior entonces explicábamos que el valor del kilovatio hora está dado por los costos de generación, más los costos de transmisión, más los costos de distribución, más los costos de comercialización, más las pérdidas y más las restricciones, y que sumado a eso nos da el valor del kilovatio unitario hora. Y hablábamos también que existe el valor del costo unitario en lo que tiene que ver con la opción tarifaria y que las empresas no lo habían aplicado, que 12 años le llevaron tomando del pelo para aplicarlo, porque desde el 2008 estaba la obligación de aplazarlo y 12 años solo hasta el 2020 vinieron a aplicarlo. Y miremos el otro tema que tiene que ver con las pérdidas, que las pérdidas están divididas en pérdidas técnicas y en pérdidas negras. Las pérdidas técnicas son la energía que se pierde en el sistema de transmisión regional o distribución local durante el transporte y la transformación de la energía eléctrica, y cuyo metodología de cálculo lo define la comisión, la CRED. Y las pérdidas negras, que es el famoso robo de energía o las famosas conexiones fraudulentas. Entonces, pero más adelante vamos a mirar qué sucede con ese tema de las pérdidas. Ahora bien, entonces miremos que aquí me di a la tarea de investigar sobre las tarifas, cómo han evolucionado entre enero de este año y septiembre de este año. Mirar qué tarifas se aplicaron al mes de septiembre, cuál ha sido el incremento de esas tarifas y cómo estamos al momento. Entonces tenemos que la primera empresa que investigué y que vi, estos son datos tomados de las páginas web de las empresas, de las tarifas que ellos publican, o sea, es lo que ellos le están publicando al usuario y es de allí tomado, que se supone que es una información oficial hacia los usuarios. Entonces decimos que aplicando la fórmula que vimos anteriormente, decimos que el kilovatio hora entonces está dado por la generación, que para este caso tiene un valor de 236.3829 pesos, en la transmisión de 50.8461, en la distribución de 247,7524, la comercialización de 60.5487, las pérdidas de 51.0863, las restricciones de 42.64, para un costo de la energía calculada de 689.2602 y una opción tarifaria de 723.081.9 pesos. Aquí en este caso nos estamos dando cuenta que la opción tarifaria entonces es la que está aplicando en él, cuando debía ser para aplicar una tarifa más beneficiosa a la opción tarifaria, porque para eso se creó. Sin embargo, aquí entonces la opción tarifaria está por encima de del valor del kilovatio calculado. Ahora, miremos aquí que tengo una factura, la última factura del mes de octubre, donde entonces nos está diciendo que el valor del kilovatio es de 641.58, el costo del kilovatio hora mes, y en este momento la tarifa aplicada es de 674.05. Eso significa una diferencia de, de 30 y algo de pesos más. Cuando, si recordamos y volvemos al video anterior, entonces nos acordamos que por allá en alguna parte de la CRED decía que que el usuario podía escoger entre
entre la tarifa calculada y la opción tarifaria. Pero pues eso es un canto a la bandera porque nunca al usuario se lo informan y nunca hay la posibilidad. Y de hecho aquí lo estamos viendo que en esta en esta factura de Enel es más alta la tarifa de la opción aplicada que el valor del kilovatio. Entonces eso es un juego, es un canto a la bandera porque nunca lo aplican y porque realmente las empresas hacen lo que quieren y la CRED les permite y lo mismo la superintendencia, porque tanto la CRED como la superintendencia trabajan es para las empresas, les agachan la cabeza y son lo que ellas digan. Y son lo que ellos digan porque cuando se creó la opción tarifaria, que fue del año 2008, ya vimos en el video anterior que la fueron aplazando y la fueron aplazando y cada vez sacaban una nueva resolución y otra nueva resolución y otra nueva, hasta que finalmente duraron 12 años para empezar a aplicarla y sin embargo, como habían dicho, ahora al final voy a mostrar algo de ese tema. Habían dicho que tenía que aplicarla finalmente desde enero y también le siguieron tomando del pelo y no la aplicaron desde enero. Entonces quería traer esto para que se den cuenta cuál es el comportamiento de cómo manejan la tarifa las empresas. Bueno, aquí entonces tenemos a EPM también que cubre Medellín y Antioquia y entonces habla de la generación en 260 pesos. Como se dan cuenta, son diferentes los precios de una a otra empresa. Por ejemplo, en generación ahí estamos viendo que mientras que en uno es 236, en el otro es 260. Para la CEN, la de Norte de Santander es 256. Bueno, en fin, finalmente tenemos aquí la opción calculada, en este caso de EPM de 788 y la opción tarifaria de 767, que como se pueden dar cuenta aquí, la opción tarifaria está por debajo. Luego, si la opción tarifaria está por debajo, pues esa es la tarifa que tienen que aplicar las empresas para beneficio del usuario, porque para eso se creó la opción tarifaria, o ese era su concepto, ese era su criterio cuando en su momento se creó. Aquí en la CENS también vemos que la tarifa calculada era 809 y la opción tarifaria de 785. Ese es el comportamiento en estas empresas. Ahora pasemos a mirar uno de los grandes problemas que hay en este país, que tiene que ver con las empresas de la costa, con la empresa Aire, que suministra la energía al Atlántico, al Magdalena, a la Guajira, y con la empresa Afinia, que suministra a Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y algunos municipios del Magdalena. Entonces miremos que aquí la generación, su costo está en 285, que es más elevado que los que vimos anteriormente. La transmisión en 50 pesos con 85, la distribución en 185, la comercialización en 129, las pérdidas, mire bien, cuando les hablaba ahora de las pérdidas, de 184.82, las restricciones de 55.66 para una energía calculada del 8.95 y para una opción tarifaria de 868.27. Ahora bien, tenemos que en Afinia 292 es el costo de generación y las pérdidas tenemos que aquí es de 235.51 más el costo de pérdidas que en la anterior y una energía calculada de 867 y una opción tarifaria de 822 pesos. Tenemos aquí el Cauca que tiene el costo de generación de 277, pero mire las pérdidas aquí son de 58 y ya lo vimos anteriormente qué tal. Entonces resulta que las pérdidas aquí son demasiado elevadas en la costa, en las dos empresas de la costa, y que son precios que a la final se los transmiten al usuario. Es el usuario entonces el que tiene que pagar la ineficiencia de las empresas. Esto no debía ser así, porque para eso existen los planes y los programas donde las empresas deben mejorar y deben hacer que sus pérdidas sean menores cada vez, pero aquí no les importa. Y aquí como vimos en el video pasado, lo único que les importó fue venir, invertir y sacar el dinero y llevárselo fuera del país, y no hubo inversión. Por eso las redes en la costa son pésimas, por eso los constantes apagones, por eso todo lo que manifesté en el video anterior de todos los problemas que existen, y sin embargo son las tarifas más altas. Y el tema de las pérdidas
vea, 184 y 235. Y vamos a seguir mirando en las otras empresas y van a ver que las pérdidas son por debajo, bien significativamente, y esos valores como los paga el usuario, pues entonces ellos no tienen problema en las pérdidas, que no debiera ser así. ¿Por qué tiene que transmitirse la mala administración? ¿Por qué tiene que transmitirse la parte técnica para que sean los usuarios, la ineficiencia de las empresas para que sean los usuarios los que finalmente paguen por esta situación? No debe ser así. Tenemos aquí las tarifas del Chocó, que mire curiosamente que es una empresa pequeña que tiene muchos problemas, pero que mire las pérdidas en cuanto el costo que le trasladan al usuario de las pérdidas es del 55.21, mientras que estas otras empresas que son mayores, más grandes, entonces mire los costos que tienen, elevadísimos en la parte de pérdidas. Aquí tenemos la hecha de Boyacá, que mire las pérdidas son de 64, la generación es de 286 y sigamos mirando. Tenemos aquí Celsia en el Valle y Celsia en el Tolima, que tenemos entonces aquí los costos de generación y mire las pérdidas aquí. 59 pesos, aquí 89 pesos. La energía calculada de 821 y opción tarifaria de 798. En todas estas empresas la opción tarifaria está por debajo de la energía calculada. Ahora miremos aquí la EXA de Santander, que tiene unas pérdidas de 58.59, tiene una energía calculada de 790 y tiene una opción tarifaria de 797. En este caso también, igual que en el de Enel, la energía, la opción tarifaria es más alta entonces que la energía calculada. ¿Y dónde puede entonces el usuario decir no? Yo quiero que me apliquen la tarifa calculada, porque nunca lo comunican y porque además el usuario no lo sabe, porque eso es un canto finalmente a la bandera, como ya lo hemos dicho. Tenemos por otro lado entonces aquí la energía del Quindío, el costo de generación de 222, un costo de distribución de 314, las pérdidas de 47, vea, bien por debajo de las empresas de la costa. Una tarifa calculada de 766 y una opción tarifaria de 759, por debajo de la tarifa calculada. Tenemos en Cali con una generación de 311, unas pérdidas de 64, una energía calculada de 803 y una opción tarifaria de 803. Igual la energía calculada a la opción tarifaria. Tenemos en el AR del Arauca, una generación de 254, unas pérdidas de 41, una energía calculada de 798 y una opción tarifaria de 753, por debajo la opción tarifaria. Ahora tenemos Sedenar de Nariño, tenemos una generación de 279.26, unas pérdidas de 54.07, una energía calculada de 847 y una opción tarifaria de 813 por debajo. Tenemos la electrificadora del Caquetá, 243, tenemos de pérdidas 48, tenemos una energía calculada de 826 pesos con 16 el kilovatio y tenemos una opción tarifaria de 728 por debajo. Y tenemos aquí la ENSA del Meta, 282, tenemos unas pérdidas de 68, una energía calculada del kilovatio de 853 y una opción tarifaria de 754. Ahora tenemos el incremento de las tarifas de energía de enero a septiembre del 2022. Entonces vamos a ver aquí y vamos a tomar, pues aquí estamos tomando la energía calculada para este caso en Enel de 662.5994 en enero. Y en septiembre era de 689.2602, pero tomé como referencia la tarifa, la opción tarifaria, porque es la tarifa que han venido aplicando, que entonces es de 863 pesos. Aquí hay una equivocación de 863 pesos frente a 723 que es la opción tarifaria, y hubo un incremento de el 14.3162.
Aquí en la ENSA, la opción tarifaria fue de 621.64 y la opción tarifaria de 723. Aquí hay un error, perdón, lo corrijo, no era esto, sino es 632, perdón, aquí, 632 frente a 632 la opción tarifaria y 723 la opción tarifaria y el incremento de 14.31. Volvemos aquí a EPM 621 y 767, un incremento del 22.387%. Aquí en la CENS un incremento del 22.37. Entonces veamos los incrementos de enero a septiembre en la tarifa, en la opción tarifaria, cuánto han incrementado en porcentaje de las facturas, mientras que para el trabajador común y corriente y para lo del salario mínimo, su incremento fue del 10% y aquí las tarifas rebasan ese 10%, rebasan. Entonces, pues obviamente hay una pérdida en el poder adquisitivo, pero además de eso, no solo la pérdida en el poder adquisitivo, sino unos incrementos desmesurados que no se compadecen con el bolsillo de las personas. Ahora miremos aquí en aire. Tenemos 715,96 en enero, era la opción tarifaria, y la opción tarifaria para septiembre 868,27, lo que significó un incremento del 21.27335 en porcentaje el incremento de las tarifas. Y para Afinia teníamos 615,67 con una opción tarifaria de 828.80 en septiembre con un incremento del 33.64%. Miremos la siguiente empresa, 765 en enero y en septiembre 870 con un incremento del 13%. Esta ya es un incremento más moderado frente a estas que estamos viendo aquí. Ahora miremos aquí la siguiente, que es Dispatch, que es del Chocó. Miremos 643, la opción tarifaria en enero, opción tarifaria en septiembre 751, un incremento del 16.87. La EXA de Boyacá 674, 779, un incremento del 15%. Valle del Cauca, miremos 669.5, una opción tarifaria en septiembre del 798.76, un incremento del 14%. Celsia Tolima 711.53, 833.26, un incremento del 17%. Y EXA 636 en enero, 797 en septiembre, un incremento del 25%. EDET 836, 759, un incremento del 19%. 704 en Cali, 803, un incremento del 14%. La Sedenar 701 en enero 813, un incremento del 15%. Electrocaquetá 677, 728, un incremento del 7,43, que tal vez es la empresa que menos le incrementó a los usuarios, apenas el 7,43 entre enero y septiembre. La ENSA 8, la del Meta 863, 754, un incremento del 10.44. Como vimos, los incrementos superan el IPC, y como vimos también, no solo las empresas de la costa son las más caras, sino que la misma empresa, la electrificadora del Cauca, está por encima incluso de los costos de las empresas de la costa. Ahora bien, esto obligó al gobierno nacional a que llamara a las empresas a que se hiciera un pacto de reducción de tarifas, el famoso pacto que todos oímos a la ministra hablando, donde dijo que si no hacían la reducción de tarifas iban a intervenir las empresas. Entonces, ¿qué pasó con ese pacto? Entonces entraron al pacto 82 empresas de transmisión, de generación, de distribución y comercialización de energía.
¿Y qué acordaron allí? Que la disminución de tarifas estaría entre el 4% y el 8%. ¿Y cuáles fueron los puntos de acuerdo? Primero, sobre los ajustes en los cargos por distribución. ¿Qué significa eso? Que los cargos por distribución bajarían en la parte pertinente de la distribución. Ajustes en cargos por transmisión, que también bajarían los ajustes en la parte de distribución. Los ajustes de los contratos, los ajustes de la opción tarifaria y diferir las obligaciones de las empresas comercializadoras. Pues como estas empresas compran en bolsa y obviamente tienen unas obligaciones con las empresas que les compran, entonces prolongar los plazos de pago a quienes les compraron, y hablan de la opción tarifaria. Pero entonces aquí es donde uno se pregunta, cuando en este pacto entra el tema de la opción tarifaria, si esto era una cuestión que se creó desde el año 2008 para precisamente mermar el incremento exagerado que ya para ese momento se estaba viendo, se estaba vislumbrando, y que eran conscientes, el gobierno era consciente, y por eso crearon esta opción tarifaria. ¿Por qué nunca lo aplicaron? Pasaron 12 años para que se pudiera aplicar, y entonces ahora, dentro de este pacto por la reducción de las tarifas, entonces entra la opción tarifaria como una opción, cuando esto tenía que haberse aplicado muchísimo antes, pero la CRED permitió que las empresas lo incrementaran cuando ellas, lo implementaran, perdón, cuando ellas quisieron, no cuando los obligaban las resoluciones que se suponía que eran perentorias, pero cada vez, como vimos en el anterior video, iban prolongando, iban prolongando, iban prolongando, hasta que finalmente con la resolución 012 del 2020 es que dicen que las van a implementar a partir de enero del 2020, pero eso tampoco fue así. Ya vamos a mirar unos ejemplos. Y aquí, como se ven en esto, tampoco entró algo que tenía que haber entrado dentro del pacto, dentro de este pacto. ¿Qué pasó con los costos por pérdidas? Aquí no, aquí están, que van a disminuir en distribución, en transmisión, en energía, que pues el tema de los contratos entre quienes compran y quienes les venden, los comercializadores y los generadores. Y aquí por ninguna parte está el tema de las pérdidas. Se nos las siguen trasladando a los usuarios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que correr con la ineficiencia de las empresas? Entonces, cuando se quebró las empresas de la costa, entonces dijeron, apliquemos un impuesto y cobrémoselo a todo el pueblo, para que todo el pueblo entonces pague la ineficiencia, pague lo que se llevaron, pague lo que se robaron, y entonces nos ponen a pagar a nosotros lo que se robaron y el pueblo lo paga. Y así nos tiene. En este caso entonces no entra aquí la parte de las pérdidas, y entonces si se roba la energía, pues tengan los controles, que no se roben la energía. Si hay las pérdidas, apliquen los programas, sean eficientes, que no se pierda tanta energía. Y entonces aquí es el usuario el que tiene que pagar la energía, los costos de las pérdidas. Ahora bien, miremos un ejemplo de lo que ha significado este pacto de reducción de tarifas. Tomé las empresas de la costa, porque son las que están en boga, como ejemplo, y hice un ejemplo al azar. Entonces me fui a Afinia, y entonces Afinia dijo que ellos iban a bajar el kilovatio en 23 pesos, equivalente al 5.8 más o menos, y tomé un valor de 200 kilovatios para hacer un cálculo. Entonces decimos que Afinia tenía el kilovatio hora en 822. Con este pacto dice que lo van a bajar a 799 a partir de noviembre. Vamos a ver, en el mes de noviembre vamos a estar atentos a ver, y que eso entonces equivale a 23 pesos. Entonces, si yo cojo y multiplico los 200 kilovatios que tomo como ejemplo por 822, eso me está dando un valor de la factura de energía de 164.400 pesos. Y si tomo el mismo consumo con los mismos 200 kilovatios por valor de 799, me está dando un costo del valor de la factura de 159.800, con lo cual entonces significa que la diferencia es de 4.660 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que si un usuario cualquiera consume 200 kilovatios
en la empresa Afinia, que ya dijimos que son las de Córdoba, Sucre, Bolívar y parte del Magdalena, entonces su disminución en su tarifa, si consumió 200, es de 4.660 pesos. Entonces, esto es el famoso alivio, que realmente en una tarifa, en una factura de 164.000 pesos, un alivio de 4.600 pesos, pues eso no es nada, no es significativo. Y hice el mismo ejemplo con aire, donde entonces la otra empresa de la costa de Atlántico, Magdalena, Guajira, entonces tenían en 868 pesos el kilovatio y dicen que van a reducir 50 pesos para entonces su baja sería de a 818 pesos. Entonces multiplico los 200 kilovatios por 868 y me da el valor de la factura de 173.600 pesos. Y lo mismo hago, entonces cojo el mismo kilovatio y lo multiplico por el 818 y me da 163.600 pesos, lo cual la diferencia es de 10.000 pesos. O sea que si alguien consume 200 kilovatios, el alivio en la factura es de 10.000 pesos. O sea, si pagaba 173 va a pagar 163, que tampoco es significativo, simplemente es del 7,8. Ahora, si miramos cuánto fue el incremento entre enero y septiembre, ya vimos que el incremento fue del 20 y pico por ciento. Entonces, le están bajando más o menos como la tercera parte en el kilovatio, pero de igual, esto no son unas soluciones, son unos paliativos en este momento, pero no son soluciones de fondo. El problema no se va a resolver con eso, en este momento no se va a resolver. Ahora miremos otra situación que tiene que ver con lo que yo les decía, la resolución 012 de febrero del 2020. Entonces tomé dos empresas al azar y entonces mire, esta resolución que tenían que desde enero del 2020 entrar a aplicar la opción tarifaria. Sin embargo, tomé aquí como ejemplo las CENS. Entonces, ¿qué dice? Que desde febrero del 2020 la empresa viene aplicando la opción tarifaria solo hasta febrero del 2020, 12 años y un mes después. Ahora, por otro lado está aquí la ETSA, que dice que a partir de abril del 2020 inició la aplicación de la opción tarifaria. Entonces, vea, algo que tenían que haber hecho mucho antes, solo las tomé como ejemplo, todo el tiempo que tomaron del pelo para aplicar la opción tarifaria. Ahora bien, pero ¿estas serán las soluciones de fondo? Aquí hay que pensar en unas soluciones de fondo que resuelvan el problema. Aquí hay un paliativo. Y hay dos cosas que voy a decir que pueden ser seguramente la solución a futuro. Una que seguramente no le va a gustar a mucha gente, pero que es real y es la solución. El gobierno tiene que pensar en subsidiar la energía solar. Tiene que empezar así como a las personas les dicen, oiga, en los municipios le vamos a dar una ayuda, un auxilio para mejorar su vivienda. Asimismo tiene que pensar el gobierno en decir, oiga, le vamos a dar una ayuda, le vamos a financiar para que su energía sea solar y entonces no dependan de las empresas distribuidoras, sino que la gente piense en tener su propia energía, que en lugar de estar pagando una tarifa, el gobierno le pueda subsidiar, le pueda dar unos préstamos y le pague al gobierno esa energía solar, la va a pagar durante un tiempo y después va a producir su propia energía. No tendría que pagarle a nadie más. Y por otro lado, la otra opción es que el gobierno también tiene que pensar en que de pronto tiene que nacionalizar empresas. En Francia se hablaba de nacionalizar, que Francia estaba pensando en nacionalizar la empresa más grande porque la energía había subido tanto que se estaba volviendo impagable. ¿Por qué? ¿Por qué nacionalizar? Porque pues obviamente las empresas del Estado son para un tema social, para revertir las utilidades en temas sociales. Y entonces esa misma reversión, esas ganancias se pueden revertir en las mismas facturas, lo cual daría para que las facturas bajaran, para que fuera un valor del kilovatio más bajo que el que se tiene en la actualidad. Y entonces el gobierno puede regular eso. Eso suena de pronto seguramente muy feo porque van a decir que eso, quién sabe qué tema, que eso no se puede volver a estatizar las empresas, pero son las soluciones que hay. Las empresas privadas no les importa
la función social. Las empresas privadas lo único que les importa es llevarse los dineros, lo dije en el video pasado. Antes nos traían el espejo y los españoles y se llevaron el oro, ahora nos traen el espejo y se llevan los dólares. Y vimos que las empresas las dejaron totalmente destruidas, las empresas de la costa. Unión Fenosa, que era la que había comprado, dejó totalmente destruido las empresas de la costa, se llevó el capital y por eso tuvieron que intervenir, perdón, el Estado tuvo que intervenir las empresas. Entonces, esas son dos opciones que planteo como unas soluciones de fondo para el tema de los altos costos de la energía. Reclame, no se deje joder. Si usted no reclama, nadie lo va a hacer por usted. Si le gustó este video, apóyeme. Seguiremos hablando del tema, seguiremos haciéndole el seguimiento. Vamos a ver cómo es el comportamiento de las empresas en noviembre con este famoso pacto. Quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Cuánto significa la reducción. Y hay que seguir viendo porque para el año entrante van a seguir subiendo las tarifas. Obviamente siguen subiendo, entonces esto es un paliativo, como ya lo dije, y el año entrante, hacia marzo, seguramente vamos a tener que subieron nuevamente y que otra vez, entonces, cuál va a ser la solución? Vamos a estar ahí pendientes, haciendo seguimiento constantemente. Reclame, no se deje joder. Si usted no reclama, nadie lo va a hacer por usted. Ayúdeme suscribiéndose al canal y compartiendo el video si le gustó. Cordial saludo para todas y todos.